Muy buenas tardes, aquí de nuevamente con ustedes. Vamos a seguir con nuestro tema, con nuestra serie que hemos hablado del nuevo pacto. Hoy vamos a empezar a darle seguimiento a la tercera parte. Así que hoy queremos nosotros iniciar, eh, ya pasamos del bautismo, pues después del bautismo, pues nuestro Señor Jesucristo, pues ahí empezó pues su ministerio. Porque como ya dijimos, no tenía ninguna necesidad de poder bautizarse, sino que simplemente es el camino al ejemplo a cada uno de nosotros cuál es cómo debemos caminar, pero sobre todas las cosas es cuál es el significado y por qué lo hacemos, cuál es nuestra convicción. Entonces a eso se refería. Entonces después de todo esto, pues empezó su ministerio, empezó su primera evangelización del empezar pues a dar la buena noticia. Entonces ahí comenzó pues a proclamar, igual como el Juan Bautista, eh, predicando el arrepentimiento. Vuelves al Señor y arrepiéntese. Esos son los primeros evangelización que él empezó a dar. Y también realmente empezó a hacer un llamamiento porque en realidad el pueblo de Dios se habían desviado, se habían corrompido, se habían quedado pues realmente como que después de ausencia de tantos años Dios con ellos, entonces prácticamente que ya era un pueblo, empezó a adoptar muchas creencias, mucha religión. Entonces a través de todo esto, pues ya son pocos que lo que realmente tenía bien claro, que existía Dios, pero vivía bajo el mismo costumbre del antiguo pacto, sino que es una ley, ¿verdad? Pero Jesús venía en ese instante a hacer un cambio, como ya hablamos del Juan Bautista, de que realmente venía a evangelizar diferente, ya no es lo mismo. Entonces Jesús venía a completar todo eso. Entonces se recuerda que en esas épocas no se miraba milagros, no se veía nada, solo era nada más, pues los leprosos se habían echado fuera de la ciudad, un lugar muy lejano se tiene que ir porque no se podía, serán repugnados. Mujer, se recuerdan ustedes, la mujer que tenía 12 años, más de 12 años, flujo de que tenía pues de sangre, pues también era repudiado en este medio de la sociedad, pero lo llama como que es impuro. Todo aquel ciego, todos los que tienen algún defecto, no era parte de una sociedad, eran rechazados. Así era el tiempo, el momento exacto que había llegado cuando llegó Jesús. Pero los sacerdotes, ellos oficiaban sacrificio, se santificaba, pero al mismo tiempo repugnaban a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Ellos cumplían una ley que diezmaban. Ellos creían que con eso era suficiente, pero Jesús vino a dar el seguimiento como su palabra dice, que Él no vino a abolir la ley, no vino a cambiar, no vino a hacerle un ajuste ni nada, simplemente es a dar su pleno significado más amplio a que nosotros podemos entender. Ahí vamos a explicar en este transcurso, en este momento. Entonces ahí es donde empezó Jesús el ministerio. Ahí empezó él pues a comenzar a, pues, primer punto es, el objetivo es demostrar al pueblo que Dios tiene poder, que cómo debe ser. Entonces tenía que ser un nuevo pacto. Entonces había otra manera de poder ser perdonados, había otra manera de poder ser salvos definitivamente. Lo que hacía antes solo cubría el pecado, solo cubría el pecado. En cambio, en este entonces lo que Jesús, pero antes que eso sucediera, tenía que demostrar a través
prodigios, milagros que vino a hacer. Ahí en la palabra hay tantos milagros que él lo hizo, pues abrió los ojos los ciegos, pues él fue a sanar a los leprosos, que esa enfermedad en esa época que no tiene cura, ¿verdad? No tiene cura, no tiene remedio, eran expulsadas. Hasta el mismo Moisés, hasta el mismo Dios le había dicho a Moisés que cualquiera sea impuro se tenía que ser aislado. Pero cuando llegaba el momento de encontrar un milagro, como pasó con Miriam, entonces será retornado al campamento y después tenía que ser purificado y después volvía otra vez del pueblo, pero el pueblo de Dios creían, pero otros pueblos, otros vecinos que no entendían, es los que ocupaban el Canaán, ellos se habían corrompido con esos dioses de cananeos, todo eso. Entonces, en esa manera Jesús empezó a hacer milagros, no solo de ser milagros, pero cuando Jesús hacía milagros, hacía prodigios, toda la gente ahí donde dice la palabra empezó a ganar fama, dice. Empezó pues digamos a ver que realmente Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Muchos, por eso inmediatamente cuando Él se iba de un lugar a otro, pues siempre tenía seguidores de 4, de 5 a 3,000 personas, sin contar niños, hombres y mujeres, lo seguían por todas partes, porque lo que él hacía, encontraba un leproso, se sanaba, se encontraba con un mudo, le hacía que hablar, le encontraba un ciego, cobraba la vista, pero en cada milagro que él hacía, no simplemente porque le dijeron voy a curar, voy a sanar, no, había un propósito, había un objetivo. ¿Por qué? Por eso en el día de hoy a veces ha hecho mal la manera de interpretación del milagro, pero eso es otro tema. Pero en ese momento, entonces Jesús lo que tenía que hacer es, si nos damos cuenta, empezamos con los ciegos, dos ciegos. Jesús, los ciegos le dijeron, hijo de David, querían el favor, querían que les hiciera un favor, que les abriera un milagro en su vida. Pero Jesús siguió su camino, no porque se hizo el sordo, no porque no escuchó, simplemente para ver si realmente creía que Él es el Hijo de Dios, realmente si creía que Él podía hacer eso. Y ahí siguió su camino y después cuando lo fueran a alcanzar le dicen, Hijo de David, necesitamos que haga algo por nosotros. Y ahí Jesús le dijo, ¿ustedes creen que puede yo hacer algo por usted? Sí creemos. ¿Está seguro? Sí, va, está bien. Inmediatamente, pues les empezó a correr la vista. Igual pasó con cada uno, con la mujer, aquella después de 12 años de flujo de sangre, había expulsado, era impuro, pero cuando escuchó la fama, se expandió en toda la región y decían que Jesús sanaba cualquier tipo de enfermedad. Y escuchó esa mujer, era buena noticia. Cuando llegó a la región donde ella estaba, inmediatamente dijo ella, como eran multitudes que lo seguían, no era fácil irse corriendo una mujer impura, una mujer con flujo de sangre, llegar ahí. Pero ella puso esa fe que si tan solo tocara, ¿verdad?, el manto, su ropa, inmediatamente ella creía que tenía que ser salva, se curaba, ¿verdad? Entonces ella se aferró, buscó. Imagínense, no es que lo fueran a buscar a Jesús, a que se fuera ella, sino que es ella vino a buscar a Jesús porque quería ver ese milagro en su vida. Y no importaba la gente, la multitud, se empezó arrastrando, empezó pues cómo llegar y tocó el manto de Jesús. Pero después decían, Jesús, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero Señor, con tanta gente que está, cualquiera habrá tocado.
Pero Jesús no está diciendo que alguien le haya pellizcado, tocado. Él sintió un poder que le salió y que le llegó a esa persona. Y ese momento dijo, la mujer soy yo, por tu fe ha sido. Y así cada uno, si miramos también diferente del centurión, ¿verdad? Por eso hay que entender los milagros que están en su palabra. Jesús nos estaba enseñando, ¿verdad? Cómo debemos hacer nosotros en tiempo de crisis. Y Él es el que nos estaba enseñando. Entonces, Él mismo se estaba mostrando al pueblo de que realmente Él es el Mesías. Y de ahí, ¿qué dijo el centurión? Que él se sentía indigno, él se sentía pecador, que no era digno que llegara en su casa. Pero como él sabía, comandaba un ejército, le dijo, tan solo, ¿verdad?, que tú des una orden, se sanará, porque yo soy un capitán, un jefe de los ejércitos, que yo comando a muchos soldados, tan solo que doy la orden, lo hacen lo que yo los mando a hacer. Entonces ahí vio Jesús, lo que Jesús miraba es la fe de este centurión. A pesar que era un romano, no era un judío, pero por la fe que tenía, realmente eso es lo que Jesús lo sorprendió. Y de esa manera Jesús miraba la fe de cada persona, miraba la intención que le buscaba. Entonces Jesús empezaba a demostrar, pero también había la otra cara de otra moneda. El mensaje, el arrepentimiento, no es de su parecer a muchos, principalmente a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los que son maestros, los estudiosos de la palabra, los que son celosos de la palabra. Sin embargo, no les parecía, porque por eso se le llamaba el evangelio, la buena noticia. Esa es la buena noticia, es que Jesús venía, pero la mayoría, muchos no lo entendían. Como decíamos, ya estaba profetizado a través de muchos profetas, pero sin embargo no lo podían creer. Entonces había otra cara a la moneda que ya dijimos, que no lo aceptaban, no era, estaba, por eso lo trataron como mentiroso, le pusieron pues digamos calumniar que él venía pues a causar alboroto, a hacer algo en contra de la verdadera palabra de Dios. Pero lo que no sabían es, o lo que no quería entender es, porque ellos, la palabra que él predicaba, no se trata de tener realmente un traje, ser un sumo sacerdote, pero lo que Jesús venía a enseñar es realmente del corazón. Y venía también a enseñar sobre obras, sobre misericordia, sobre la justicia. Y eso es lo que no existía dentro de los fariseos. Entonces por esa razón no les chocaba, no les gustaba este mensaje, porque los incomodaba, porque no les parece lo que Jesús decía, porque les mostraba a ellos sus propios malos hechos, lo que estaban haciendo. Entonces esos son el siguiente paso que Jesús empezó a dar después del bautismo. Así es un gusto estar con ustedes nuevamente, estudiando un poquito más de la palabra de Dios y ver también el ministerio de Jesús. Sobre el ministerio de Cristo, pues entendemos muchas cosas, ¿verdad? Él nos vino a enseñar tantas cosas, ¿verdad? Si hablamos de señales, milagros y prodigios, todos nos alegramos, todos nos gusta, todos quieren, ¿verdad? Pero el principal mensaje de Jesucristo es el cambio de vida. Desde el principio Cristo, ¿verdad?, empezó a enseñar, decir, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Está cerca. ¿Cuál es el reino de los cielos? Todo esto, sanidades, milagros, prodigios. El deseo de Dios es que cada persona viva, ¿verdad?, en plenitud, en gozo, en bien. Ese es el deseo de Dios. Pero la cuestión aquí, ¿por qué no pasa eso? Porque no hay en nosotros un reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Por eso Cristo hizo esos tantos milagros, ¿verdad? Y a través de la fama, de los milagros que Él hizo, ¿verdad? Y empezó pues
esta confrontación con los fariseos, los saduceos, todos ellos son sacerdotes y maestros de la ley del templo, ¿verdad? Un ejemplo claro vamos a ver en Mateo 15:3 en adelante. Ahí vemos a Jesús confrontando directamente a los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos pues venían ellos y le ponían a prueba a Jesús en cada cierto tiempo, ¿verdad? Y le hacen preguntas y tantas cosas para ver cómo, ¿verdad? Caer Jesús en su trampa y tener algo de qué acusarlo, ¿verdad? Para que no siga expandiendo su fama. O sea, podemos decirlo así, estaban tratando de ensuciar el nombre de Jesús. Pero Jesús, conociendo el pensamiento, el corazón, él nunca cayó en sus trampas, ¿verdad? Vemos aquí dice, Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a su padre, lo siento, no puedo ayudarte, porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Esta historia empezó cuando los fariseos, maestros de la ley, le dicen a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no lavan sus manos antes de comer, ¿verdad? O sea, comer con las manos sucias es impureza, ¿verdad? Estás impuro. Pero es una ley terrenal, ¿verdad? Si uno come con las manos sucias, sabemos que a uno mismo le afecta, ¿verdad? No es delante de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús le respondió con esta pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes, verdad? Por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios. Aquí está pues lo que vemos ahí en lo que está sucediendo en el templo, es la religión, ¿verdad? Practicaban una cosa que realmente Dios no lo había mandado, ¿verdad? De lavar las manos es responsabilidad de cada quien, pero no es un mandato de Dios. Por eso aquí el cristiano o el ser humano debe estar entendido cuál es mandato de Dios y cuál no es mandato de Dios, porque aquí en la tierra los hombres son famosos en hacer sus propias reglas, sus propias normas, ¿verdad? Creyendo que es de Dios, pero no es de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo que ellos violaban el mandato directo de Dios, ¿verdad? Por eso les dio un ejemplo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, ¿verdad? Que si tú le dices a tu papá, a tu mamá, no puedo ayudarte ahora, porque lo que tengo ya le ofrecí a Dios, ¿verdad? O sea, yo lo voy a llevar a Dios, entonces ya no tengo responsabilidad con mis padres. Y eso a Dios no le agrada esto, ¿verdad? Aunque verdad o no verdad, que sí le vas a llevar al tiempo del Señor, pero lo importante aquí es que Dios nos demanda a nosotros que honremos a nuestros padres, que estemos ahí. Si ellos necesitan algo, debe estar ahí uno, ¿verdad? Entonces, y ellos anulaban completamente esto. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad? Que ellos hacían sus propias normas, sus propias reglas. Y esa confrontación con los fariseos, pues, llegó a un término, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí más adelante, ¿verdad? Sí. Si miramos también aquí, vamos a ver, en el 6 dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Realmente aquí lo que ellos hacían es anulaban directamente la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hay un problema con ellos, ¿verdad? Porque no cumplía, a pesar de que ellos leían y no cumplían, ¿verdad? Y el 7, ¿verdad? Jesús les dijo estas palabras duras. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseña ideas humanas como si fuera mandato de Dios. Les fue duro, ¿verdad? Porque ellos enseñan mandatos de hombres y no de Dios, ¿verdad? Y
su adoración es una farsa, por mucho que va a decir, ¿verdad? Que yo me he consagrado a Dios o he consagrado mis cosas a Dios, pero, ¿verdad?, anula la palabra de Dios directamente, el mandato de Dios no sirve de nada. Aunque hagas tantas cosas, ¿verdad? Y no es mandato de Dios, por gusto. Entonces, realmente estas palabras a nadie le va a gustar, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar que le digan o que le tratan de esta manera? Pero, sin embargo, Jesús, él, sin tutear, les dijo, ¿verdad?, a ellos. Por eso Jesucristo le está dando a entender a ellos que deben ellos hacer lo que predican, lo que leen, lo que miran, ¿verdad? Y no hacer sus propias reglas y anulando lo que realmente Dios ha mandado Y hacer. ellos ayunaban, ellos hacían, oraban. No es que esté mal, sino que realmente, pues, ellos no cumplían. O sea, realmente no solo es de ayunar, no solo es de orar, y ellos también diezmaban, daban, todo eso hacían, pero Jesús, no es que está mal, sino que lo que Jesús está diciendo es que ellos están dejando hacer lo más importante, es amar al prójimo y la justicia. Y eso es lo que chocaba entre el mensaje de Cristo y entre los fariseos. Maestros de la ley. Y el 11 dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Vemos la profundidad del mensaje de Cristo, ¿verdad? Realmente Jesús quiere de nosotros un cambio interno, no externo. La religión lo que hace es como que maquillar la parte de afuera. Dios quiere la sinceridad del corazón. Por eso dice aquí, lo que contamina son las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? Porque realmente viene aquí del corazón. Es la intención del corazón. Para bien o para mal, la boca lo saca, ¿verdad? Y es ahí, si hay cosas malas aquí, eso es lo que sale y eso es lo que contamina al hombre. No las manos sucias con lo que uno va a comer, ¿verdad? Entonces no es un mandato de Dios de lavar las manos, sino que el mandato de Dios es, hay que revisar qué hay adentro y qué sale de la boca. Si necesitamos ser limpios delante de Él, pues hay que revisar en esa área nuestro corazón, ¿verdad? Vemos también en Mateo 23, ¿verdad?, otra confrontación, ¿verdad?, con los fariseos, ¿verdad? Y Jesús les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que corren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Estas palabras realmente está difícil, duro, ¿verdad? Si me dijeran a mí, ¿verdad?, me sentaría y diría, ¿qué tan mal estoy?, ¿verdad? Imagínense, dice ahí que hipócritas, ¿verdad?, que cierran la puerta del reino. ¿Cómo cerrar la puerta del reino a alguien, verdad? Enseñándole tradiciones, enseñándole reglamento humano, enseñándole los propios pensamientos del ser humano y no la palabra de Dios. Porque aquí el conflicto es la palabra de Dios que ha sido invalidado por los mismos maestros de la ley del templo. Por ellos mismos ha sido violado esta palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando Él vino, ¿verdad?, no corrió al templo, no fue a hacer milagro en el templo, no fue allí, sino que los milagros sucedieron en el desierto, en su caminar por las regiones, ¿verdad? Cuando Él fue a bautizarse, y hablamos, fue al desierto, no corrió al templo. Es que aquí tenía que haber algo de diferencia, tenía que marcar algo para que esta nueva alianza sea pues una alianza con claridad, con rectitud, que exactamente requiere de nosotros. Es el cambio de vida, es el cambio
personal de cada persona, ¿verdad? Y si vemos en el 23 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos de hueso de muerto por dentro y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Una cosa no le gusta al Señor, es la hipocresía y la maldad. Y el ser humano realmente es bueno en esto. Venimos con esta naturaleza pecaminosa, lo único que sabemos hacer es maldad. Pero cuando la persona conoce al Señor, ahí empezamos a ver qué es la justicia, qué es la bondad, qué es la misericordia, ¿verdad? Ya tenemos compasión de alguien más. Cuando no había Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que mira cómo sale, ¿verdad? Hasta se alegra uno de la desgracia de otra persona. Por eso es importante que cada persona entienda, ¿verdad? Esta vida nueva en Cristo debe marcar una diferencia, porque si no hay una diferencia en nosotros, estamos mal, ¿verdad? Debemos comenzar de nuevo, y qué lindo comenzar con el Señor, ¿verdad? Y vemos aquí, pues, por estos conflictos con los fariseos, ellos empezaron a tramar cómo, ¿verdad? De eliminarlo, de desaparecerlo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, la próxima hablaremos, ¿verdad? El complot, cómo se armó y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa para cada uno de nosotros.